Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con gancho, ganchillo o a crochet paso a paso este lindo vestidito overall o jardinero para niñas de aproximadamente 6 a 9 meses. Lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde una bebita de 0 a 3 meses hasta más o menos 2 a 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También en este mismo tutorial, al final del video, les voy a enseñar cómo tejer estas fresitas que le agregué al vestidito. Ahora también en la caja de información les voy a dejar links de videos ya en mi canal de capotitas o gorritos y cubre pañales que ustedes pueden tejer para completar el conjunto. Así es que asegúrense de ver ahí. Para tejer este lindo overall o jardinero para niñas, esta es la lana que yo usé. Usé un total de 100 gramos. Esta es una lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora van a necesitar aproximadamente 25 gramos en el color blanco, 15 gramos en este color azul y un total de aproximadamente 60 gramos en el color principal, que es el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo jardinero o vestidito overall para niñas de aproximadamente 6 a 9 meses. No olviden suscribirse y activar la campanilla y recuerden, todos mis videos están siempre en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este overallcito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este paso a paso. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 21 cadenas. Para empezar, en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, en la tercera cadena, pero por la barrita de atrás, miren, estos puntos que vamos a hacer en esta primera vuelta los vamos a estar haciendo por la parte de atrás de la cadena. Así es que vamos a cargar el gancho y meto el gancho, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí tengo un medio punto alto. Ahora, en el siguiente punto de cadena hacemos lo mismo, un medio punto alto. Esto lo estamos haciendo así para que quede un terminado más bonito. Así es que así vamos a hacer estos puntos. Por la barrita de atrás de la cadena vamos a hacer un medio punto alto en cada cadena. Bueno, continúen, terminemos esta primera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 19 medios puntos altos. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora de aquí en adelante estas 2 cadenas van a contar como un punto. Ahora encima de este primer punto voy a hacer un punto alto. Incluyendo las 2 cadenas tengo 2 puntos aquí al inicio. Vamos a estar aumentando al inicio y al final, así va a poder crecer, así como este ejemplo que hice. La parte del frente del overallcito. Así es que así vamos a estar haciendo los aumentos y las 2 cadenas van a contar como el primer punto. Ahora, en cada uno de estos medios puntos altos voy a continuar y hacer un punto alto hasta llegar al último punto. Así. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, aquí está el último punto. En este último punto vamos a hacer 2 puntos altos. Como les dije, vamos a aumentar al inicio y al final. Y ahí está. Tengo 21 puntos altos, incluyendo las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Y ahí está, incluyendo las 2 cadenas que cuentan como un punto, tengo 2. Ahora en el siguiente punto, que es el segundo, contando desde el inicio, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente en el siguiente.
y punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así voy a continuar hasta llegar al último punto. En este caso son las 2 cadenas. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a aumentar al final de esta vuelta número 3. Estoy al final de la tercera vuelta. Ahora aquí al final tengo el último punto, que son las 2 cadenas. En la segunda cadena, que es la última cadena aquí arriba, vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Y ahí está. Así termino esta vuelta número 3 con un total de 23 puntos. Miren, aquí tenemos las 2 cadenas que cuentan como un punto. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 puntos. Ahora de aquí en adelante, en cada vuelta vamos a estar aumentando 2 puntos y vamos a estar repitiendo estas 2 vueltas. Una vuelta de puntos altos con aumento y una vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás con aumento también. Así que aquí les voy a mostrar una vez más la vuelta número 4. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Aquí está el aumento. Miren, las 2 cadenas cuentan como un punto, así es que ahí están los 2 puntos al inicio. Ahora en cada uno de los puntos altos vamos a hacer un punto alto hasta llegar al último punto, que en este caso también son las cadenas. Así es que aquí en esta segunda cadena vamos a hacer un aumento. Continúen, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta. Miren, aquí al final, en esta vuelta hemos hecho puntos altos. Así es que ahora al final, aquí en las 2 cadenas que quedan, que es el último punto, vamos a hacer los 2 puntos altos. Ahí están los 2 puntos altos de aumento. Así es que al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 25 puntos altos. Siempre vamos a estar aumentando 2 puntos al final de cada vuelta. Ahora ustedes van a continuar y repetir estas 2 vueltas. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 5. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora, en el segundo punto que sigue, que es este, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Y punto alto en realce por detrás. Y así hasta llegar al final. Aquí van a hacer el último punto. Miren en este, en realce, y luego encima de la segunda cadena, que es el último punto aquí al final, van a hacer el aumento, van a hacer 2 puntos altos. Y así van a continuar al final de la vuelta número 5, van a tener 27 puntos. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí. Así es que nos vemos al final de esa vuelta y ahí les voy a dar el número de puntos después de la vuelta número 5. Estoy al final de la vuelta número 8, hice un total de 4 vueltas después de que hicimos la última vuelta juntos, que fue la vuelta número 4. Al final de la vuelta número 5 íbamos a tener un total de 27 puntos altos en realce por frente y por detrás. Al final de la vuelta número 6 íbamos a tener un total de 29 puntos altos. Al final de la vuelta número 7 íbamos a tener un total de 31 puntos altos en realce por frente y por detrás. Y aquí al final de la vuelta número 8 tengo un total de 33 puntos altos. Así es que tengo un total de 8 vueltas contando desde el inicio, esta primera vuelta que hicimos de medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 9 vamos a cambiar. En lugar de hacer 2 puntos altos encima del primer punto, vamos a hacer 3 al inicio y al final. Les muestro. Aquí vamos a hacer las 2 cadenas, vamos a girar. Recuerden que las 2 cadenas cuentan como un punto. Así es que ahora encima del primer punto voy a hacer un punto alto, más bien 2 puntos altos. Ahí está, miren, tengo los 3 puntos incluyendo las 2 cadenas. Ahora esta vuelta me toca hacer los puntos en realce, así es que empezando en el siguiente punto alto, que es este, el segundo, voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el siguiente, punto alto en realce por detrás. El siguiente,
enredarse por frente y el siguiente enredarse por detrás, y así vamos a continuar para esta vuelta número 9, alternándonos entre un punto alto, enredarse por frente y uno por detrás hasta llegar aquí al final. Aquí al final, encima de la segunda cadena, voy a hacer el aumento, así como lo hice aquí. Voy a hacer estos 3 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 9. Estoy al final de esta vuelta número 9. Miren, aquí al final, encima de la segunda cadena, aquí al final, que es el último punto aquí, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahí está la vuelta número 9 con un total de 37 puntos altos. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer lo mismo. Miren, vamos a empezar haciendo 2 puntos altos aquí encima de este primer punto, al modo de tener 3 puntos aquí al inicio, incluyendo las 2 cadenas. Ahora, en esta vuelta me toca hacer puntos altos, así es que lo único que voy a hacer es un punto alto encima de cada uno de estos puntos hasta llegar al final. Al final vamos a hacer lo mismo en este último punto, en las cadenas. En la segunda vamos a terminar con 3 puntos altos. Continúen así, terminemos esta vuelta número 10, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 10, aquí al final tengo las últimas, estoy al final de la vuelta número 10, aquí al final tengo el último punto que son las 2 cadenas. En la segunda cadena aquí al final vamos a terminar con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí está, así termino esta vuelta número 10 con un total de 41 puntos altos. Ahora vamos a hacer una vuelta más. La vuelta número 11 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y aquí lo mismo, empezando encima de este primer punto voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está, aquí tengo 3 puntos altos incluyendo las 2 cadenas. Ahora en el siguiente punto, que es el segundo punto alto desde aquí, miren, ahí voy a empezar con un punto alto, enredarse por frente, un punto alto, enredarse por detrás, un punto alto, enredarse por frente en el siguiente, un punto alto, enredarse por detrás, y así hasta llegar aquí al final. Encima del último punto, que son las cadenas, en la segunda cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Y así vamos a completar esta vuelta número 11. Estoy al final de la vuelta número 11. En este último punto, que son las cadenas, en la segunda cadena vamos a terminar haciendo 3 puntos altos. Y ahí está, así terminó esta vuelta número 11 con un total de 45 puntos. Ahora una cosa, aquí este lado, la vuelta número 11 la hicimos al lado revés, así es que de aquí en adelante este va a ser el lado derecho. Como pueden ver, aquí está una línea que se forma de la vuelta de medios puntos altos que hicimos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repetir lo mismo y hacer otra pieza más exactamente igual. Este va a ser el frente y vamos a hacer la otra para que sea el lado de atrás. Bueno, en realidad no sé cuál va a ser el frente o cuál va a ser el lado de atrás, pero lo importante es de que hagamos una más. De igual manera, recuerden que para hacer esta hicimos un total de 21 cadenas. En la primera vuelta hicimos un medio punto alto, empezando desde la tercera cadena después del gancho, al modo de tener 19 puntos aquí para la primera vuelta de medios puntos altos, y después nos alternamos entre una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Y eso lo hicimos por un total de 8 vueltas, donde hacíamos 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Luego para la vuelta número 9, 10 y 11 hacíamos 3 puntos al inicio y 3 puntos al final, al modo de terminar aquí con un total de 45 puntos al final de la vuelta número 11. Así es que yo voy a hacer eso, voy a hacer la segunda pieza y luego vengo, les muestro cómo vamos a unir y luego continuar con el resto del overolcito. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda pieza. Esta es la primera que hice. Corté el hilo, pasé el hilo por
última lazada y esta es la segunda pieza. Miren, ahí está, la hice exactamente igual como hice la primera pieza. Ahora, en la segunda pieza que hicimos, también tengo un marcador marcando el lado del frente. Ahora, aquí vamos a poner un marcador marcando el centro de la parte de atrás. Esta es la última vuelta. Al final de la vuelta número 11, tengo un total de 45 puntos. Así es que aquí estoy marcando el número 23. Así es que tengo 22 más 1 se hacen 45 puntos. Así es que asegúrense de poner un marcador aquí marcando el centro, ya que de aquí en adelante este lado va a ser el lado de atrás del trajecito y vamos a terminar y iniciar cada vuelta aquí en este lado, al lado de atrás en medio. Así es que aquí lo que vamos a hacer para continuar es, miren, vamos a poner los dos lados así, revés con revés. Miren, estos son los lados revés y estos son el lado derecho. Así es que nos vamos a ir aquí a la parte de atrás de esta pieza y vamos a irnos aquí. Miren, vamos a meter el gancho en este punto donde está el marcador. Vamos a jalar una lazada porque en esta primera vuelta vamos a unir los dos lados. Así es que voy a jalar una lazada aquí y voy a hacer una cadena. Ahora en este punto aquí voy a hacer un punto bajo y voy a trabajar un punto bajo hasta llegar al último. Aquí tengo 1, en el siguiente 2, 3, 22 y 23 aquí en el último punto que son las cadenas. Ahí está, tengo 23 puntos bajos aquí para el lado de atrás. Ahora, para unir con el lado del frente, vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos a ir aquí. Miren, este es el lado del frente. Nos vamos a ir aquí en la última vuelta, la vuelta número 11 al final. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Y ahí está, y estamos unidos. Aquí nada más estoy haciendo 2 cadenas debajo de las mangas, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para darle aquí a la medida del pecho, lo pueden hacer. No hay ningún múltiplo, así es que pueden agregar cualquier número de cadenas. Ahora vamos a continuar y hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos para la parte del frente, que son un total de 45. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos puntos para el lado del frente. Tengo un total de 45 puntos. Aquí, desde aquí hasta aquí, tengo 45 puntos bajos. Ahora, para unir los dos lados, vamos a hacer 2 cadenas. Me voy a ir aquí al final de la vuelta número 11 de esta segunda pieza. Aquí, miren, en el último punto metemos el gancho y hacemos un punto bajo. Y ahora nada más voy a continuar haciendo un punto bajo en estos últimos 22 puntos hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos unido las dos piezas, la pieza del lado del frente y la de atrás. Estamos al lado de atrás, de aquí en adelante vamos a terminar cada vuelta aquí al lado de atrás. Así que para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, esta parte está terminada. Ya están unidos los dos lados. Este es el lado del frente. Y bueno, ahí está. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo de la manga para darle más a la medida del pecho, lo pueden hacer. Bueno, ahora para continuar y hacer la vuelta número 2, aquí vamos a hacer una cadena y vamos a iniciar el punto. El punto que voy a usar es el punto espina de pescado, que es el mismo punto que usé para hacer un suétercito que ya les mostré. Voy a ver dónde lo puse. Este suétercito, miren, está hecho con este punto, espina de pescado. La única diferencia es de que aquí estábamos girando en cada vuelta y también para la manguita. Este lo voy a hacer un poquito más diferente, no voy a girar, pero el resultado va a ser igual.
Bueno, aquí para continuar hacemos una cadena y voy a cargar el gancho. En este mismo punto, que es el primer punto bajo, voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahora esta lazada que jalé, voy a quitar una lazada, jalo una lazada y quito una, jalo una lazada y quito dos. Aquí está el primer punto, la cadena no cuenta. Ahora en el siguiente punto bajo voy a hacer lo mismo, jalo lazada, quito una lazada, jalo una lazada, quito una lazada, jalo lazada, quito dos. Y ahí está. Este punto es bien fácil. Y así es como vamos a continuar por toda esta vuelta. Me olvidé mencionarles de que al final de esta primera vuelta que terminamos, donde unimos los dos lados, tengo un total de 94 puntos. Son 45 puntos para el frente y 45 puntos para el lado de atrás, y debajo de cada manga hay dos cadenas, así es que se hace un total de 94 puntos. Me olvidé mencionar ese detalle ahí, pero bueno, ahí está. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo, repetir este punto hasta terminar esta segunda vuelta. Cuando lleguen aquí debajo de la manga donde están las cadenas, ustedes van a continuar normal. En cada una de las cadenas van a hacer un punto espina de pescado, al modo de terminar esta segunda vuelta con un total de 94 puntos también. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, que es la primera vuelta aquí de este punto espina de pescado. Tengo un total de 94 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, no de las cadenas, sino que del primer punto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a repetir lo mismo. Hacemos una cadena y empezando encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a jalar una lazada, voy a quitar una lazada, jalo lazada y quito una, jalo lazada y quito dos. Ahí está el punto. Y así vamos a hacer lo mismo en cada uno de estos puntos, al modo de siempre terminar con un total de 94 puntos. Si es que continúen así para esta vuelta número 3. Nos vemos aquí al final para luego mostrarles cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante y cómo iniciar, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Estoy al final de la vuelta número 3, tengo un total de 94 puntos. Ahora para terminar cada vuelta de aquí en adelante siempre nos vamos a ir encima del primer punto, no de las cadenas, sino que del primer punto, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta tercera vuelta. Ahora para iniciar cada vuelta vamos a hacer una cadena y empezando encima de este primer punto vamos a jalar una lazada, quitamos una lazada, quitamos una, quitamos dos, y así vamos a continuar para el resto, nada más repitiendo este punto por todo alrededor. Al final de cada vuelta, como les digo, siempre vamos a tener 94 puntos. Y para terminar esta vuelta, lo mismo. Nos vemos encima del primer punto, se hace un punto deslizado, hacemos una cadena y hacemos lo mismo por todo alrededor. Así vamos a continuar para el resto del cuerpecito aquí de este trajecito. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar esta parte. Miren, he hecho un total de 20 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. Ahora, así como está midiendo desde la parte de abajo hasta el final aquí de la pechera, 27 centímetros. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, inicialmente este iba a ser un overolcito donde separábamos las piernitas, pero lo voy a hacer en un vestidito primero y después les voy a mostrar el otro tutorial. Estoy haciendo esto para una bebita, así es que creo que un vestidito va a ser mejor. Un overall vestido, no sé cómo se llaman, creo que se llaman igual. Así es que lo que vamos a hacer aquí es un vestidito en lugar de separar las piernitas. Estén pendientes, en otro tutorial les voy a enseñar cómo hacer el overall igual, así como lo hicimos esta parte, pero vamos a separar las piernitas y ya van a ver qué lindo va a quedar. Así es que estén pendientes. Así es que aquí lo que vamos a hacer, va a ser un vestidito. Así que para hacer esto, aquí al final de la vuelta número 20,
nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Ahora yo voy a cambiar de color de hilo para hacer las últimas 2-3 vueltas aquí de la parte de abajo del vestidito, así es que voy a usar este color rosa. Así es que aquí lo que voy a hacer es, miren, aquí para unir el nuevo color nada más voy a jalar una lazada, así, y voy a jalar este color blanco para que se cierre ahí. Y aquí vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí vamos a cambiar la dirección del punto. Ahora, empezando en este primer punto, miren aquí, voy a hacer el mismo punto espina de pescado. Así es que cargamos el gancho, meto el gancho en este punto, jalo lazada, quito una lazada, quito una y quito dos. Ahí está. Así es que en cada uno de estos puntos voy a hacer esto y esta vuelta va a ser trabajada al lado revés. Así es que continúen así por esta vuelta número 21. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 21 donde he hecho esta vuelta al lado revés con el color rosa. Me olvidé decirles de que no corten su hilo blanco porque vamos a hacer una vuelta en blanco y una vuelta en rosa aquí para la parte de abajo del overolcito. Así es que para hacer esto, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el rosa así pendiente y con el blanco lo vamos a traer por encima, que se forme como una X, miren así. Y lo que vamos a hacer ahora es meter el gancho encima del primer punto que hicimos y vamos a jalar una lazada y vamos a unirnos con un punto deslizado con el color blanco. El color rosa lo vamos a dejar pendiente ahí, nada más jalamos aquí para que se cierre el punto rosa y con el color blanco ahora podemos continuar y hacer una cadena. Para la vuelta número 22 con el color blanco vamos a repetir lo mismo. Voy a cargar el gancho, primero hice una cadena, cargo el gancho, en este mismo punto voy a hacer el primer punto espina de pescado y en cada uno de estos puntos voy a hacer lo mismo. Ahí está, así es que así voy a continuar hasta terminar. Nos vemos al final de la vuelta 22. Estoy al final de la vuelta número 22 con el color blanco. Ahora lo mismo vamos a hacer aquí para unirnos. Miren, vamos a dejar el color blanco y vamos a traer el color rosa. Lo vamos a traer por encima y lo vamos a poner así hacia atrás. Y nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a unirnos con un punto deslizado con el color rosa. Y ahí está. Ahora con el color rosa vamos a hacer la última vuelta. Voy a hacer una cadena y encima de este primer punto vamos a hacer el primer punto espina de pescado. Y vamos a continuar así por toda esta vuelta hasta completar ya esta parte con la vuelta número 23. Bueno, continúen así por todo alrededor. Nos vemos al final. Terminé de hacer la última vuelta, la vuelta número 23. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado. Corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada. Ahora nada más tenemos que esconder todos los hilos y ya esta parte está terminada. Miren, este es el lado de atrás y así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer son los tirantes, así es que vamos a irnos aquí al lado de atrás. Este es el lado de atrás y este es el frente. Así es que aquí vamos a irnos al lado izquierdo. Y yo voy a usar este color rosa, me voy a ir encima del primer punto aquí, miren, este que está aquí, es un punto de cadena, ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahora ya estando aquí, vamos a hacer una cadena y lo que vamos a hacer es, aquí por la mera orilla de estas vueltas que hicimos, vamos a hacer medios puntos altos, empezando encima de este primer punto, voy a hacer un medio punto alto aquí, miren, ahí. Ahora en la siguiente vuelta, más bien aquí voy a hacer dos. Ahí está. En la siguiente vuelta voy a hacer uno. En la siguiente vuelta voy a hacer dos. Y así voy a ir hasta llegar al otro lado. Hasta uno en la siguiente y dos al final de la siguiente vuelta. Aquí no hay una manera exacta, tal vez van a tener un punto más o menos que yo, tal vez 2 o 3. Lo importante es de que esta parte se mire bien. Así es como yo lo voy a hacer. Voy a ir 1, 2, 1, 2 al final de cada vuelta. Aquí de esta parte. Ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer aquí en medio. Así es que aquí 1,
y aquí 2. En este punto de la mera esquina voy a hacer aquí, voy a hacer 2 para que quede así. Así es que aquí tengo, déjenme ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos. Me voy a asegurar de que cuando haga este otro lado tenga 19 puntos. Así es que aquí en la parte del centro voy a hacer 2. Aquí voy a meter el gancho, voy a hacer 1 y 2. Y ahora entre este punto aquí, que es la vuelta de puntos bajos, hasta aquí, voy a tener 19 puntos. Nos vamos a asegurar de hacer lo mismo. Y así vamos a trabajar esta parte. Así es que aquí voy a hacer 1 y luego 2. 1, 2. Ya cuando llegue aquí voy a contar los puntos y me voy a asegurar de terminar con el mismo número de puntos. Y bueno, así voy a continuar hasta llegar aquí. Este es el lado del frente. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer este otro lado, hice 19 medios puntos altos, así es que tengo 19 más 19 más 2, se hace un total de 40 puntos para esta parte aquí, esta primera vuelta que hemos hecho para las mangas. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora empezando encima del primer punto, voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás, un medio punto alto en realce por frente en el siguiente, un medio punto alto en realce por detrás y así voy a continuar para hacer esta segunda vuelta. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, aquí al final encima del último punto hice un medio punto alto. Tengo un total de 40 puntos también. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer el centro y luego vamos a hacer el otro lado. Así no tenemos que cortar el hilo. Así es que aquí lo que voy a hacer es una cadena. Me voy a ir encima del primer punto aquí y voy a hacer un medio punto alto. Ahora medio punto alto encima de la siguiente vuelta. Ahí está, tengo 2 medios puntos altos porque hicimos 2 vueltas. Ahora tengo el primer medio punto alto aquí, del centro, y voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, uno por detrás y así hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar la segunda manga. Terminé de hacer estos medios puntos altos para el centro de la parte de atrás. Tengo un total de 20 medios puntos altos. Desde aquí hasta aquí tengo 20. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos a este lado. Vamos a hacer medios puntos altos aquí. Lo importante es de que tengamos 19 puntos aquí, 2 en el centro, aquí en la parte de abajo de la manga y 19 para este otro lado, al modo de terminar con 40 puntos. Ahora aquí lo que voy a hacer es, miren, aquí está el último punto, hice una cadena, voy a cargar el gancho y en este punto aquí al final voy a hacer un medio punto alto. Aquí donde están estas cadenas voy a hacer uno también. Ahora aquí voy a iniciar, voy a hacer 2. Aquí voy a ir contando los puntos porque tal vez vamos a tener que ajustar cuando lleguemos aquí a la última vuelta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. $19. Ahí está. No hay una manera exacta, les repito, lo importante es de que tengamos 19 puntos. Yo tengo los 19. Ahora aquí en el centro hicimos 2, así es que voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahí está 1 y 2. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para este otro lado. Asegúrense de tener 19 puntos también, así es que nos vemos acá arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer esta vuelta. Tengo un total de 19 puntos para este lado, 2 para el centro y 19. Así es que se hace un total de 40 puntos para la segunda manga también. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto y luego voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así hasta completar esta segunda vuelta. Así es que continúen, nos vemos aquí en esta parte de arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda vuelta aquí de la segunda manga. Ahora estamos justamente aquí en la parte de atrás, así es que vamos a comenzar a hacer los tirantes. Aquí para empezar terminé haciendo un punto alto encima del último punto y hice una cadena. Ahora aquí en este espacio voy a hacer un medio punto alto. Voy a hacer uno encima de la siguiente vuelta, que es la segunda vuelta aquí de la manga, y luego en el siguiente punto que sigue encima voy a hacer otro. Llevo 3, 4, 5. Ahí está. Creo que así está bien. Si ustedes quieren hacerlo más ancho, pueden hacer 1 o 2 puntos más, pero creo que es más que suficiente con 5 puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Siempre vamos a iniciar haciendo un medio punto alto encima del primero y vamos a hacer un medio punto alto encima del último. Ahora estos 3 puntos que están aquí, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un medio punto alto en realce por detrás, un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás y este es el último punto. Encima voy a hacer un medio punto alto y ahí está. Tengo 5 puntos. Ahora otra vez más repetimos lo mismo. Una cadena, giramos. Encima del primer punto hacemos un medio punto alto y aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, este punto que sigue está en realce por frente, lo hago por frente. El que sigue está por detrás, lo hago por detrás. El que sigue está por frente, lo hacemos por frente y encima del último punto hacemos un medio punto alto y ahí está. Así vamos a ir haciendo el resto del tirante hasta que mida unos 15-16 centímetros. Continúen viendo, ahí les voy a decir. Para la siguiente vuelta hacen una cadena, giramos y lo mismo encima del primer punto hacemos un medio punto alto. En el siguiente punto, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y un medio punto alto encima. Noten de que al lado revés nada más vamos a llevar un punto que está en realce por frente y al lado derecho van a estar 2 puntos que están en realce por frente. Y bueno, ahí está. Así es como vamos a continuar para el tirante y como les digo vamos a hacerlo hasta que midan unos 15-16 centímetros, que son más o menos entre 6 y 6 pulgadas y media. Creo que es más que suficiente para el tirante de un vestidito que no es muy grande. Bueno, así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi tirante. Así que luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar este primer tirante. He hecho un total de 21 vueltas. Ahora al final aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí miren, en medio, donde está este medio punto alto, enlace por frente a este lado, a un lado, aquí voy a meter el gancho y voy a hacer un total de 9 medios puntos altos, así. Esto es para darle un terminado más bonito aquí al final. Es opcional, si ustedes gustan también pueden hacer tal vez una o 2 vueltas más hasta tener la medida. Así como está con este abanico que estoy haciendo de medios puntos altos, tengo justamente los 15 centímetros. Y ahí está, creo que ya tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahí están, 9 medios puntos altos. Me voy a ir aquí a un lado, me voy a unir con un punto deslizado. Y esta parte está terminada, miren.
Ahí está, así es como yo lo voy a terminar. Y aquí vamos a poner un botón y este hueco que quedó lo podemos usar como ojal, pero si no, también los espacios que están aquí, miren, fácilmente pueden pasar unos botones de 10, 11 o hasta 12 milímetros. Asegúrense de medir ahí los botones antes de ponerlos aquí. Asegúrense de que pasen fácilmente. Continúen viendo, ahí les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Y aquí también ya saben, si quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, no pasa nada. Aquí fácilmente lo pueden ajustar para que le quede bien a su bebita. Y bueno, ahí está, esta parte está terminada. Asegúrense de cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí para este segundo lado. Y para hacer eso, aquí vamos a contar 5 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto voy a hacer un medio punto alto. Y así hasta llegar al final. Y 5 encima del último. Ahí está. Hacemos una cadena, giramos y aquí ya hacemos lo mismo. Encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Medio punto alto enredarse por detrás. Uno por frente. Uno por detrás. Y encima del último punto, aquí, yo estoy metiendo el gancho en el espacio de la cadena y al final, para que quede un terminado bien. Un medio punto alto, después van a hacer una cadena, girar y repetir lo mismo para este lado, así como lo hicimos aquí con este primer lado. Así es que continúen, terminemos de hacer el segundo tirante, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo tirante, ahí está, lo hice exactamente igual como se los mostré aquí con el primer tirante. Y bueno, ahí esta parte está terminada. Continúen viendo, ahí les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer una orilla. Esto es opcional, así como está, pueden dejarlo, ya está terminado. Así es que aquí para empezar, vamos a irnos justamente aquí encima de este punto. Miren ahí, en la mera esquina. Este es el lado del frente, así que vamos a empezar del frente. Luego vamos a irnos aquí, luego por todo aquí el tirante. Y vamos a irnos de vuelta aquí, aquí. Y por el segundo tirante y vamos a terminar aquí. Así es que iniciando aquí, en esta esquina, arriba del lado izquierdo, con un gancho de 3 milímetros. Aquí vamos a jalar una lazada. Y vamos a hacer... Tengo 3 cadenas. Ahora miren, aquí me voy a saltar al siguiente espacio que es este y voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto 2 puntos y en el siguiente espacio, miren, en medio de los puntos estoy metiendo el gancho, voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto 2 puntos y en medio punto deslizado, y así vamos a ir haciendo lo mismo, 3 cadenas, un punto deslizado cada 2 puntos, miren, más bien después de 2 puntos. Ahí está, miren, así es como va a quedar este terminado y lo vamos a hacer aquí por toda la manga. Como les digo, vamos a llegar aquí a esta parte, pero bueno, continúen así, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar los tirantes. Estoy por terminar este terminado por todo alrededor aquí de la primer manga. Miren, tengo un total de 19 espacios de 3 cadenas. Estoy justamente aquí, ya casi para llegar a donde está el primer tirante. Aquí vamos a hacer lo mismo, me voy a saltar un espacio y aquí donde están esta cadena voy a hacer el punto deslizado. Luego voy a hacer 3 cadenas, me salto este espacio y en el siguiente espacio de cadena, en la mera orilla, hago el punto deslizado y así vamos a continuar. Les repito, aquí no hay una manera exacta de hacer esto, así es como lo estoy haciendo. Si a ustedes les parece mejor meter el gancho en algún otro puesto, está bien, no pasa nada.
Ahí ustedes pueden terminarlo como más les guste. A mí me está gustando cómo se mira así, así es que así lo voy a hacer. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar este abanico. Ok, terminé de hacer este lado de este tirante. Miren, aquí teníamos un total de 19. Luego hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios de 3 cadenas. Miren, aquí justamente donde hicimos el punto deslizado al terminar el abanico, hice el punto deslizado, luego 3 cadenas, me salté un punto, punto deslizado, 3 cadenas, me salté un punto, punto deslizado, 3 cadenas, me salté un punto, 3 cadenas, punto deslizado. Así es que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios de 3 cadenas. Ahora, para continuar y hacer este otro lado aquí del tirante, vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí vamos a hacer 3 cadenas y aquí está la cadena con el punto. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, tengo el punto y el punto con la cadena aquí al final, punto deslizado. 3 cadenas, tengo el punto. Así voy a trabajar aquí. Me estoy saltando estos espacios, miren, y aquí en medio estoy haciendo el punto deslizado. Ahí está. Así es que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios de 3 cadenas para el tirante. Y ya está terminado este lado. Ahora vamos a continuar aquí. Vamos a hacer lo mismo aquí para el segundo tirante. Así es que voy a hacer 3 cadenas. Me salto este punto y justamente aquí, miren, voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas. Me salto 2 puntos y en medio de los siguientes 2 puntos deslizados, 3 cadenas, me salto 2 y en medio punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas. Aquí voy a dejar, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de 3 cadenas. Ahora me voy a ir aquí a la primera vuelta del tirante. Ahí al final está un espacio de cadena y voy a hacer el punto deslizado. Luego hago 3 cadenas, me salto este espacio y en el siguiente punto deslizado. Así fue como hice el primer tirante. Me saltaba este espacio y en el siguiente, en el espacio de cadena, hacía el punto deslizado y así hasta llegar al abanico, donde vamos a hacer lo mismo que hicimos con este que está aquí. Y luego ustedes van a continuar y hacer lo mismo aquí para este otro lado del tirante y luego continuar debajo de la manga hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el frente aquí del overolcito. Terminé de hacer esta vuelta donde hemos hecho 3 cadenas punto deslizado por todo alrededor aquí. Ahora aquí al final, para la parte del frente, hice lo mismo que hicimos aquí, nada más me salté 2 puntos, punto deslizado, 3 cadenas, me salto 2 puntos, punto deslizado, 3 cadenas, me salto 2 puntos y así hasta llegar aquí. Luego aquí hice las últimas 3 cadenas y me uní aquí al inicio con un punto deslizado y ya corté el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada y ya voy a esconder los hilos y ya esta parte está terminada y miren qué lindo se mira. Ahí está, este es el terminado que le hemos dado aquí a esta parte del vestidito. Ahora, esto que voy a hacer aquí es opcional. Vamos a hacer lo mismo para la parte de abajo. Ahora aquí vamos a deshacer este que ya había comenzado a hacer, pero se los voy a mostrar. Como les digo, esto es opcional. Este es el lado de atrás, la parte de abajo, así es que nos vamos a ir aquí, miren.
y voy a meter el gancho y lo mismo, aquí vamos a jalar una lazada y hacemos 3 cadenas. Aquí me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer el punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Y así vamos a continuar por toda la parte de abajo del vestidito. Bueno, así es como yo voy a terminar esta parte. Luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la última vuelta para la parte de abajo del vestidito, donde hemos hecho 3 cadenas, puntos deslizados. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y escondí todos mis hilos. También aquí miren, le agregué estas fresas. Estas fresas ya les voy a mostrar cómo se hacen, aunque tal vez parezcan tomates por el momento, me hacen falta hacer las pinguitas esas de las fresas. Y nada más las van a coser por el lado de adentro. Esta parte no se mira muy bonito, pero yo lo hice muy rápido. Si ustedes se toman su tiempo y lo hacen bien, les va a quedar un terminado más mejor, pero ahí está. También hice este moñito en YouTube y hay muchos videos donde les enseñan cómo hacer moñitos y basado en eso hice el moñito. Y bueno, aquí está. Así que ahora les voy a enseñar cómo hacer estas fresas, aunque ya tengo otro tutorial que lo voy a subir aparte, pero aquí en este paso a paso se los voy a mostrar. Vamos a necesitar 2 colores, no se necesita mucho, un poquito de verde, color rojo, con un ganchillo. Yo voy a usar este mismo ganchillo de 3.5 milímetros y una aguja. Así que aquí miren, para empezar con el color verde vamos a agarrar el hilo así, vamos a dejar un trozo de hilo así de largo, porque cuando ya terminemos de hacer las fresas, esta parte aquí es lo que vamos a usar para coser las fresas aquí en el vestidito. Así es que vamos a dejar así y lo enrollamos aquí en estos 2 dedos y aquí donde se unen lo agarramos y metemos el gancho por este círculo. Este es el círculo mágico. Ahí y jalamos una lazada. Ahora, asegúrense de que esta lazada esté un poco larga. Ahora vamos a cargar el gancho y vamos a repetir esto un total de 12 veces. Cargamos el gancho, metemos y jalamos una lazada. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Tengo un total de aproximadamente 25 lazadas aquí en el gancho. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir estas lazadas en 5 secciones para que se formen aquí las hojitas de las fresas. Es que aquí miren, vamos a jalar una lazada y quito unas cuantas lazadas para formar la primera sección. Jalo lazada y quito unas cuantas lazadas y formo la segunda sección. Jalo lazada y quito unas cuantas lazadas. Tengo 3 secciones ya. Jalo lazada. Ahí está la cuarta y la quinta. Miren, ahí está. Tengo 5 secciones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer una cadena para cerrar esta parte y vamos a cortar el hilo aquí porque ya no necesitamos hacer nada más con este color verde. Cortamos, dejamos el hilo un poco largo para después poderlo esconder y pasamos el hilo por esa lazada. Y ahí está, miren, tengo un total de 5 secciones, 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo un total de 4 espacios en medio de las secciones, 1, 2, 3, 4. En medio de estas secciones es donde vamos a estar metiendo el gancho ahora para formar aquí la primera vuelta de la fresa, esta parte aquí. Así es que ahora con el color rojo me voy a ir encima aquí, miren, de esta lazada y con el color rojo voy a jalar una lazada. Asegúrense de dejar un poco de hilo largo aquí para poderlo esconder después. Ahora, aquí vamos a cargar el gancho. Me voy a ir en medio de la primera y la segunda sección. Aquí, miren. Ahí está, jalamos lazada, cargamos. Jalamos lazada, cargamos. Esto lo repetimos 3 veces. Ahí está, tengo 2, 4, 6, 7 lazadas. Ahora cargo el gancho, me voy en medio de los siguientes 2. Jalo lazada 1, jalo lazada 2,
jalo lazada 3. Otra vez más lo voy a repetir en medio de los siguientes 2. Ahí. Jalo lazada 1, jalo lazada 2, jalo lazada 3. Otra vez más, me voy en medio de los últimos 2, miren aquí, y lo mismo. Jalo lazada 1, jalo lazada 2, jalo lazada 3. Y ahí está, para esta primera vuelta con el color rojo tengo un total de 4 grupos, así es que ahora los vamos a cerrar. Vamos a jalar una lazada y cerramos el primer grupo. Jalamos una lazada y cerramos el segundo grupo. Jalamos una lazada y cerramos el tercer grupo. Jalamos una lazada y cerramos el cuarto grupo y hacemos una cadena. Ahora para la segunda vuelta vamos a repetir lo mismo. Aquí esta lazada, asegúrense de jalarla. Así es que cargamos el gancho en medio de estos 2, meto el gancho, jalo lazada, 1, 2, 3, cargo el gancho, me voy en medio de los siguientes 2, 1, 2, 3, cargo el gancho y en medio de los siguientes 2 hago lo mismo. Ahí está. Tengo un total de 3 grupos. 1, 2, 3. Jalo lazada y cierro el primer grupo. Jalo lazada y cierro el segundo grupo. Jalo lazada y cierro el tercer grupo. Y ahí está. Ahora una cadena. Otra vez más para la vuelta 3. Cargo el gancho en medio de los primeros 2 puntos. Jalo lazada. Jalo lazada 2. Jalo lazada 3. Cargo el gancho, me voy en medio de los siguientes 2, jalo lazada, cargo, jalo lazada, cargo, jalo lazada. Ahí están, tengo 2 grupos, jalo lazada y cierro el primer grupo, jalo lazada y cierro el segundo grupo, una cadena. Y ahí está, me hace falta hacer el del centro, así es que cargo el gancho, meto el gancho en medio de estos últimos 2 y jalamos lazadas 3 veces. Ahí está. Jalo lazada y cierro una cadena. Ahora, para que este lado quede igual como hicimos aquí, yo lo que hago es, miren, me voy aquí donde jalábamos la lazada para cerrar el primer punto y me voy a ir ahí y hago un punto deslizado. Me voy a la siguiente vuelta y lo mismo, punto deslizado y punto deslizado aquí en el color verde. Ahí está. Ahora vamos a cortar el hilo. Lo dejamos un poco largo y lo pasamos por esta lazada. Y ahí está la fresa. Ahora lo que tenemos que hacer es jalamos este hilo que dejamos al inicio y el círculo se cierra formando la parte de arriba de la fresa. Ahora lo que tenemos que hacer es esconder todos los hilos. Este va a ser el lado derecho, así es que me voy a asegurar de dejarlo así de bonito, que no se me vaya a dañar en lo que estoy escondiendo los hilos. Así que voy a empezar aquí a este lado. Miren, aquí hice la última lazada, así es que me voy a ir acá arriba y nada más voy a pasar este hilo por la primera vuelta. Así. Esta parte no hay una manera exacta. Yo nada más lo paso así por en medio y corto el hilo. Ahí está. Ahora el verde que quedó aquí, cuando terminamos de hacer esta primera vuelta en el color verde, lo mismo, escondemos el hilo. Yo lo paso aquí, asegurándonos que no se vaya a ver aquí a este lado, nada más por en medio de todas esas lazadas. Y ahora cortamos el hilo para que no se mire. Ahí está. Y este hilo también lo vamos a esconder. Y ahí está, la fresa ya está terminada. Ahora ustedes, si quieren con el color blanco, pueden hacer los puntitos, pero yo así lo voy a dejar. Miren, ahí está la fresa, está terminada. Y ahora nada más la van a poner donde ustedes quieran.
Yo más o menos así creo que la voy a poner. Y la vamos a coser aquí al vestidito con el hilo que dejamos de la parte de arriba de la fresa. Creo que así lo voy a dejar. Vamos a irnos en el centro, así, y salimos aquí y cosemos. Estos son unos puntitos pequeños que estoy haciendo. Vamos aquí a este lado. Y esta parte está así. Si quieren hacerlo con el mismo color verde, pueden hacerlo. Nada más van a tener que salir aquí para que no se mire. En medio, miren, salen y ya se esconde ese hilo. De modo que no se vaya a ver. Miren, ahí está. Y uno en el centro. Estas son unas puntadas bien chiquititas que estamos haciendo para que no se mire. Y miren, ahí está. Así es que ya la fresa está asegurada al vestidito y no se va a salir. Voy a hacer otro punto más aquí. Ups. Ahí voy a salir. Ahí está, miren. Y ya aquí adentro nada más esconden el hilo. Creo que así se mira mejor. Y bueno, ahí está, otra fresita. Miren qué lindo está. Aquí pueden poner el moñito en el centro si gustan, a un lado, arriba. Yo creo que lo voy a poner aquí. Me hace falta hacer otra fresita para ponerla más o menos aquí. Y bueno, ahí está. Así es como hice las fresas. Ya les mostré. Y el overall ya está terminado. Ahora les voy a dar las medidas. Miren. De largo, desde aquí del tirante, arriba del tirante hasta la parte de abajo del vestidito, está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Ahora, desde acá arriba del tirante, así doblado, hasta aquí más o menos, esta parte está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.35 pulgadas. Ahora, el ancho del pecho está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, nada más por encima, que son más o menos 9.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este overolcito, vestidito, es para niñas de aproximadamente 6 a 9 meses. Ahora fácilmente lo pueden hacer más grande o más pequeño. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. Así es que asegúrense de ver ahí. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, ahí está. Espero que les guste. Comenten y díganme qué les ha parecido este tutorial. Si quieren que les haga el cubre pañal para que haga conjunto, pero ya en mi canal tengo muchos tutoriales con cubre pañal que son de la misma medida, así es que también en la caja de información les voy a dejar el link de pantaloncitos y de cubre pañales que ya están en el canal. También ya tengo zapatitos y gorritos o capotitas, también en la caja de información les voy a dejar todos esos links. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.